GeoUPC. Capítulo estudiantil de Ingeniería Geotécnica. GeoUPC. En esta oportunidad vamos a presentar un taller como preparación para la PC1 del curso de Mecánica de Suelos. En esta oportunidad me acompaña mi compañero Carlos Rojas, quien también es miembro de GeoUPC. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? En esta oportunidad, como ya dijo mi compañera, vamos a contar con el taller para la PC1 de mecánica de suelos. Yo voy a estar atento a sus participaciones mediante el chat o alzando la mano. Yo le voy a dar el pase para que mi compañera resuelva todas sus dudas. ¿Está bien? Esa va a ser la metodología. Ustedes alzan sus manos y yo estoy atento a ustedes para que hagan sus preguntas o cualquier duda que tengan. Igual la pueden escribir en el chat del Meet, sin ninguna duda. Bueno, Brittany, te dejo aquí para que sigas con el taller. Gracias, Carlos. Bueno, empezar diciéndoles que por el grupo de WhatsApp les compartí el PDF de los enunciados de las preguntas que vamos a trabajar. Igual las presento a continuación. Y bueno, al finalizar el taller les estaré pasando los documentos en donde vamos a realizar en conjunto las soluciones que daremos. Bueno, como mencioné, pasé los enunciados de las preguntas. Bueno, primero mostrándoles un formulario que normalmente los ponen en las PC o en los parciales. Este es un formulario básico que seguramente ya lo han visto en sus secciones, que nos da las relaciones entre los volúmenes, las relaciones entre pesos y las relaciones entre los pesos y volúmenes, ¿no? Son aproximadamente 6 fórmulas que, bueno, nos sirven como base para todos los ejercicios que vamos a ver a partir de ahora. Y bueno, a lo largo de este taller vamos a estar mostrando la solución a 4 ejercicios. Empezamos. Bueno, primero el ejercicio 1 nos dice lo siguiente. Para una arena seca se determinó en campo que su peso específico es de 1.65 toneladas por metros cúbicos. En el laboratorio, el peso específico relativo de las partículas sólidas es de 2.65. La muestra fue accidentalmente colocada fuera del ambiente cerrado del laboratorio, por lo que adquirió agua de la lluvia nocturna. Durante la lluvia, la arena se saturó hasta obtener una saturación igual al 42%. Nos piden presentar los siguientes resultados. El diagrama de fases de la arena seca, diagrama de fases luego de la lluvia, peso específico de la muestra de arena luego de la lluvia y por último el contenido de humedad que tiene la muestra luego de la lluvia. Algo que tenemos que tener en cuenta en esta parte es que primero nos mencionan un segundo por favor. Ok, primero nos mencionan una arena seca y luego nos mencionan que esta muestra ha adquirido agua de la lluvia nocturna. Lo que quiere decir esto es que, bueno, nosotros tenemos primero el concepto, tenemos que tener claro el concepto de qué es una muestra saturada y qué es una muestra no saturada. En este caso, la arena seca vendría a ser una muestra no saturada, ya que no contiene absolutamente nada de agua. Por el contrario, cuando nos mencionan que ha adquirido agua de la lluvia, es decir, esta muestra está saturada y los poros de esta muestra de suelo contienen agua. Entonces no son poros vacíos de aire como se vería en una muestra no saturada. Y bueno, proseguimos con los datos. Un segundo, por favor. A ver, Brittany, antes que comiences con los datos, Fernando tiene una duda, a ver si la puedes absolver. Fernando, Claro. tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Sí, una consulta.
aparte de los problemas que estamos haciendo, van a ser del mismo corte, va a ser en los demás talleres, o van a ser otros problemas de distintos cortes. No, van a ser distintos problemas. Este es el primer taller que estamos teniendo y estos problemas los estamos basando en pruebas calificadas anteriormente de ciclos anteriores. Perfecto, muchas gracias. A ver, un segundo. Una raya. No se puede poner más grueso. ¿Es el más grueso? Sí. Ya. Bueno, primero tenemos los datos, ¿no? El peso específico que nos mencionan, que dice que es de 1.65 toneladas. Sabemos que el peso específico se representa mediante el símbolo de sigma, que vendría a ser este. Luego nos mencionan también el peso relativo de las partículas sólidas. El peso relativo de las partículas sólidas en esta oportunidad nos dicen que es de 2.65. Y bueno, normalmente se representa mediante el símbolo de GS. Sobre la saturación nos dicen que es de un 42% y la representación va a ser mediante el SR. Lo importante, lo que tienen que tener en cuenta en la mayoría de los problemas es que si ustedes no tienen en cuenta el orden de sus datos, no van a poder tener un orden al momento de resolver y se les va a complicar mucho. Entonces, bueno, una recomendación que yo les daría es eso, ¿no? Tener en cuenta los símbolos y el orden en que se están presentando. Primero nos piden que presentemos el diagrama de fases de la arena seca. Entonces, quiere decir que nos están pidiendo de la muestra no saturada. Porque recuerden que después tenemos que hacer uno, pero cuando la muestra ya está saturada. Cuando nos dicen que no está saturada, quiere decir que no va a haber agua. Entonces, en peso del agua, esta cantidad es nula. Y el peso, como sabemos que el peso es igual que el volumen, entonces la cantidad va a ser cero en ambos casos. Ahora, tenemos que asumir un dato para que, bueno, podríamos hacerlo mediante un análisis de ecuaciones, pero para que sea mucho más fácil, vamos a asumir un dato. En este caso, bueno, asumimos que el peso específico del agua va a ser 1 gramo por centímetro cúbico. Y estamos asumiendo que el volumen total va a ser de 100. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer aquí va a ser a través de las fórmulas que les comenté en un comienzo, vamos a ir hallando. Primero tenemos la fórmula, bueno, primero teníamos como dato el peso específico. Entonces vamos a trabajar una fórmula en base al peso específico. Sabemos que el peso específico de una muestra es igual al peso total entre el volumen total. Ahora, a nosotros nos dicen que el peso específico es igual a 1.65 gramos por centímetro cúbico. Entonces, si el volumen total nosotros estamos poniendo que es 100, despejando esta ecuación, el peso total va a ser igual a 165 gramos. Entonces vamos llenando nuestra tablita, ¿no? Por si acaso, aquí es gramos y aquí el volumen lo estamos trabajando en centímetros cúbicos. Entonces, tenemos el peso total, que va a ser de 165. Y continuamos.
También nos dicen, teníamos como dato en un comienzo, el peso relativo de las partículas sólidas, que es de 2.65. Entonces, vamos a buscar una fórmula que incluya el peso relativo, el peso de las partículas sólidas, que Disculpa, vendría a Brittany. ser... Sí, Brittany, dime. disculpa un momento. Nuestra compañera Paola dice por qué, no, disculpa, por qué Luis pone 100 en el volumen total y por qué no uno. Porque, bueno, ya que estamos trabajando en gramos y en centímetros cúbicos, analizando el problema que tenemos y los datos, nos convendría mucho más trabajarlo en 100 que con uno. Es un simple análisis, o sea, podrías tomarlo como uno, pero creo que te complicarías un poco más. Entonces, como nosotros estamos asumiendo el peso específico del agua como 1 gramo por centímetros cúbicos, en mi caso yo estoy tomando el valor de 100. Simplemente para eliminar en el primer caso las comas, ¿no? Está bien, Brita. Bueno, continuamos. En este caso, esta ecuación vendría a ser igual al peso específico de los sólidos sobre el peso específico del agua. Teniendo en cuenta esta ecuación, sabemos que el peso específico que nos daban en un comienzo como dato es de 2.65 gramos por centímetro cúbico. Despejando esta ecuación tenemos lo siguiente, que el peso específico del sólido es igual al peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Y de esta ecuación vamos a seguir despejando, ¿no? El peso de los sólidos vendría a ser a 2.65. Este volumen de los sólidos pasa multiplicando. Y tenemos lo siguiente, que el peso de los sólidos es igual al peso total. Entonces tenemos que, como el peso de los sólidos lo tenemos acá, lo reemplazamos. 2.65 volumen del sólido es igual al peso total que nosotros ya teníamos. El peso total en este caso es de 165. Y bueno, despejamos, ¿no? De esto saldría que el volumen del sólido sería 62.264. Y vamos completando nuestra tabla. El volumen de los sólidos vendría a ser de 62.264. Un segundo, por favor. Ya. Eso es lo que tenemos nosotros hasta ahora. Ahora, sabemos que el volumen total es la suma del volumen de vacíos más el volumen de los sólidos. Entonces, restando el volumen total menos el volumen de los sólidos, nosotros tendríamos cuánto es el volumen de vacíos. Entonces, el volumen total menos el volumen de los sólidos sería igual al volumen de vacíos, que nos daría un resultado de 37,736. Y bueno, en este caso nosotros sabemos que el volumen del agua también es 0. Entonces sabemos igual que el volumen del aire más el volumen del agua vendría a ser el volumen de vacíos. Pero ya que no existe un volumen del agua, simplemente el volumen del aire seguiría siendo 37,736. Ya. Bueno, sabemos que el peso del aire también es 0. Entonces, el único peso que nos quedaría aquí vacío para que el peso total sea 165 sería este. Entonces, tendría que ser 165. Y así es como hemos completado nuestro primer punto, el diagrama de fases de la arena, es decir, de la muestra no saturada. Ahora nos piden hacer un diagrama de la muestra, pero ya en un estado saturado. Es decir, que el agua va a tener un peso en específico.
Y bueno, comenzamos asumiendo nuevamente lo que asumimos en el primer caso, ¿no? Que el peso del agua es igual a 1 gramo por centímetro cúbico y el volumen total sigue siendo 100. En este caso, bueno, el peso sigue siendo en gramos y el volumen siempre va a ser en centímetros cúbicos. Algo que también, bueno, les recomiendo es que no se olviden nunca de la medida en que están haciendo los cálculos. Bueno, comenzamos, ¿no? El peso del aire siempre es 0. El 37, el volumen del aire no cambia, sigue siendo el mismo que el anterior. Y bueno, lo único que sí va a cambiar en este caso vendría a ser el volumen del agua, ¿no? Como les mencioné, el volumen de vacío sigue siendo, sí, estos datos siguen siendo los mismos que el anterior. Lo único que va a cambiar va a ser el volumen del agua. Entonces teníamos del anterior que el volumen de vacíos era 37,736 y que el volumen de los sólidos es 62,264. Bueno, para hallar el volumen del agua, como mencioné, es la suma del volumen del aire más el volumen del agua nos tiene que dar el volumen de vacíos. En este caso, lo único que no tenemos es el volumen del agua, pero sería muy fácil hallarlo restando estos dos valores. Si nosotros restamos estos valores, nos saldría que el volumen del agua vale 15,849. Les recomiendo también que tomen 3 decimales como referencia para tener unos cálculos más exactos. Ahora, sabemos que el volumen del agua es igual al peso del agua, entonces es el mismo valor, 15,849. Ya, cierto, acá ha habido un error. Tenemos un error en esta parte. Al momento de hallar el volumen del aire, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, nos dan que el grado de saturación, este es otro dato que nos dan en un comienzo, nos dicen que el grado de saturación es igual al 42%. Ahora vamos a borrar esto también para que no se confundan. Ya. Entonces, lo que nosotros queremos hallar es esta parte del cuadro, ya que ahora la muestra contiene agua, entonces estos datos se van a ver alterados. Entonces, comenzamos. Tenemos de dato el grado de saturación, que es de 42%. Si desplegamos esta fórmula, el grado de saturación vendría a ser igual al volumen del agua sobre el volumen de vacíos por 100. Entonces, únicamente vamos a despejar esta fórmula. Ahora, despejamos desde el volumen del agua. Esto va a ser igual a 42 por... Ahora, otro dato que nosotros tenemos es el volumen de vacíos. El volumen de vacíos ya lo teníamos desde un cuadro anterior. Entonces, simplemente lo vamos a trasladar. 42 por 37,73 sobre entonces ponemos 42 por 37. Bueno, entonces tenemos 42 de lo de saturación por el volumen de vacíos y todo esto lo vamos a dividir entre 100, porque recuerden que este valor que nos daban
está en porcentaje. Entonces tenemos que dividirlo entre 100. Ahora, calculando esto, el valor que nos arroja es de 15,849 centímetros cúbicos. Y con esto ya podemos seguir llenando nuestro cuadro, ¿no? Tenemos que esto equivale a 15,849. Y bueno, como les dije antes, simplemente se resta esto con esto y vamos a obtener el volumen del aire. En este caso, la resta de ambos dígitos nos va a salir que el volumen del aire es igual a 21,887. Y bueno, con esta parte del cuadro es muy fácil si seguimos desde este punto, ¿no? Que como ya mencioné anteriormente es el mismo que el peso. Entonces copiamos 15,849. Y este dato del peso de los sólidos también lo teníamos del cuadro anterior. Y bueno, el peso del aire que es 0, ¿no? Haciendo la suma de ambos, tenemos el peso total, que es igual a 180,849. Bueno, chicos, ya les mencioné hasta ahorita. Si tienen alguna duda, no duden en alzar la mano o en hacer la pregunta que tengan. Bueno, en la letra C nos dicen el peso específico de la muestra de arena luego de la lluvia, es decir, de la muestra saturada. Para el peso específico, los que recuerdan, tenemos nuestra fórmula. El peso específico es igual al peso total sobre el volumen total. Vamos a partir de esta fórmula. En este caso, el peso total en este cuadro es de 180,849. Entonces, esto va a ser igual a 180,849 sobre el volumen total. Y el volumen total, no se olviden que nosotros habíamos asumido en un comienzo que era de 100. Entonces, lo dividimos entre 100. Y esto nos va a dar como resultado 1,81 gramos por centímetros cúbicos. Ya saben, no se olviden las unidades. Bueno, por otro lado, en la D nos dicen el contenido de humedad que tiene la muestra luego de la lluvia. Entonces, partimos de nuestra fórmula. El contenido de humedad es igual al peso del agua sobre el peso de los sólidos multiplicado por 100. Bueno, sabemos que el peso del agua, por lo que calculamos en un inicio, es de 15,849 sobre el peso de los sólidos, que es de 165. Si calculamos esto, multiplicado por 100. Si calculamos esto, el resultado es de 9,64%. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos? Para pasar al siguiente problema. Sí, todo bien. Ok. Ya, perfecto. Entonces, continuamos con el ejercicio número 2. Un segundo, por favor. Bueno, Paola preguntaba de dónde sacamos este 165. Chicos, no se olviden que estas dos preguntas las estamos trabajando en base al diagrama de fases. O sea, normalmente siempre tenemos que hacer nuestro diagrama de fases y es en base a este diagrama de fases de suelo que nosotros podemos hallar las otras preguntas como el peso específico, el contenido de humedad. O sea, lo básico es completar esta tabla. En este caso, el peso de los sólidos, 165, nosotros ya lo habíamos calculado en un inicio. No sé si recuerdan. El peso de los sólidos lo habíamos calculado acá.
asumiendo que el volumen total era de 100, nosotros estábamos asumiendo este valor y despejando esta fórmula, el peso total nos daba 165. Como el peso total es de 165 y el aire pesa 0 y el agua pesa 0, entonces lo único que nos daba es que el peso de los sólidos es de 165 también. No sé si aclaré tu duda, Paola. Sí, comenta que sí, Paola sí aclaró su duda. Ok, no se preocupen. Cualquier duda, como les digo, no tengan miedo, pregunten. Hay una consulta más de Luis y de Wilmer. Primero con Luis, sí. Dice, cuando es arena seca, ¿qué asumimos? ¿Por qué estás Cuando es, asumiendo? Ah, claro, claro, bueno, cuando es arena seca, como mencioné, significa que es una muestra no saturada. Por tanto, una muestra saturada no tiene ningún peso de agua, no contiene agua. Únicamente los poros están llenos de aire. Y bueno, en este caso he puesto cero en ambos porque ninguno, como el agua no pesa nada y el aire tampoco, en este caso, lo único que trabajamos es con el peso total. Y bueno, estamos asumiendo 100 en este caso porque como les comenté, para mí es mucho más fácil. En realidad nadie te dice que siempre tienes que asumir uno o siempre tienes que asumir 100. Es más, tú puedes asumir un valor de 8 o de 9 o el valor que tú quieras, pero trabajar con un 1, trabajar con un 10 o trabajar con un 100 siempre te facilita. En mi caso, yo casi siempre trabajo con 100. Es por eso que yo asumí ese valor. Ahora, si te refieres a por qué esto en el segundo caso, en la letra de B, luego de la lluvia, sí tiene un valor el agua, es por eso, como te mencioné, en una muestra saturada sí hay agua, pero en una muestra no saturada significa que no contiene agua. eh, bueno, ahora con Wilber. Wilber, alzaste la mano. ¿Tienes alguna duda? Sí, buenas noches. Una consulta. Cuando te dice el porcentaje, por ejemplo, de contenido de agua y tengo el volumen de vacíos, le saco raíz, no, regla de tres nada más ahí para hallar la cantidad de agua, ¿no? Que me pide, por ejemplo, un 40% de contenido de agua al volumen, ¿no? O lo haría por la humedad que tengo, contenido de humedad. No entiendo muy bien tu pregunta. En este caso, O sea, nos preguntaban por el contenido de humedad y bueno, como nosotros ya tenemos los datos, simplemente despejamos. Creo que, dime. no, sí, claro, me refiero a que en el enunciado te dice con cierta cantidad de porcentaje de humedad y aquí no, en otro. Ah, sí, Ah, en sí, otro. ¿qué tal te da, no? Saturado. Ah, Y ok, ya te entiendo. Sí, justo en el problema lo- número 3, me parece, vamos a trabajar con ese término, o sea, cuando nos ah, dan ya un porcentaje o nos y piden. a eso lo sacarías del volumen, ¿no? Del volumen de vacíos, ¿no? No necesariamente. No sé si, bueno, te pido que tengas un poco de paciencia. En el ejercicio número 3 me parece, como te mencionó, trabajamos un problema parecido. Cuando estemos en ese problema, me vuelves a hacer la pregunta, porfa, para ver si pude solventar tu duda o si aún hay esa duda, porfa. Ah, ok, genial. Gracias. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta más? Chicos, ¿todo claro? Si no, para seguir con el ejercicio número 2. Ya, perfecto. Entonces continuamos con el Sí, todo ejercicio claro. número 2. Bueno, dice, el peso específico del material granular que conforma un terraplén ha sido determinado in situ y es igual a 1,85 toneladas por metros cúbicos. El peso total del material extraído en dicho ensayo, es decir, la muestra tomada, fue de 1,32. Un segundo, por favor. Me parece que ha habido
Un segundo. Ya. Chicos, sí. En este caso, en esta parte, el dato es de 1327. No es este dato. En esta parte, el dato es de 1327.49 gramos. Ese es el dato, por favor, corrijan esa parte. En base a ese dato vamos a trabajar. Ya. Continuamos. Y el contenido de humedad registrado fue de 10%. Durante ensayos ejecutados en el laboratorio a la muestra de este material, se determinó lo siguiente. Volumen de sólidos presentes en la muestra es igual a 455.40 centímetros cúbicos. El volumen total de la muestra en su condición más suelta es de 824.27 centímetros cúbicos. El volumen total de la muestra en su condición más densa es de 683.10 centímetros cúbicos. Nos dicen, determina en función a esta información lo siguiente. Relación de vacíos y porcentaje de saturación del suelo que conforme el terraplén. Presentar el diagrama de fases correspondiente. B. Relación de vacíos en la condición suelta y densa del suelo. C. Determinar la densidad relativa del suelo en el terraplén. D. Si se necesita que la densidad relativa del suelo sea del 90%, ¿cuál será el valor del peso específico del suelo si el contenido se mantiene constante? Presentar el diagrama de fases. Bueno, como les mencioné anteriormente, en la mayoría de los problemas, por lo menos de esta primera parte del curso, siempre es necesario realizar el diagrama de fases de suelos. Y bueno, vamos a analizar primero los datos, ¿no?, que tenemos. Bueno, primero el peso específico de la muestra. Un segundo. El peso específico de la muestra, como les mencioné, es de 1327.49 gramos. Luego nos dicen, el peso total del material extraído. Ay, no, disculpen. Ya. Ya, bueno. Primero nos dicen. Ay, no. Ya. Primero nos dicen el peso específico es de 1.85. 1.85 toneladas por metros cúbicos. Y luego nos dicen el peso total, ahí sí es el dato de 1327.49 gramos. Y bueno, luego nos dicen que el contenido de humedad que se registra en este caso es del 10%. Y bueno, para estos datos, el volumen de sólidos, volumen total, lo he ordenado en este cuadro. Cuando nos dicen el volumen de sólidos presentes en la muestra, entonces vamos a tomar la simbología del volumen de la muestra, volumen de sólidos. Luego nos dicen el volumen total de la muestra en su condición más suelta. Cuando nos mencionan esto, más suelta, significa que nos están hablando de un E máximo. Y cuando nos dicen con una condición más densa, estos dos términos son importantes para la densidad relativa. Entonces, cuando nos dicen más suelta, nosotros siempre vamos a hablar de un E máximo. Pero cuando nos hablan de un término de más denso, significa que nos están hablando de un E mínimo. Y bueno, cuando nos hablan eso, automáticamente ustedes tienen que tener en cuenta la fórmula de densidad relativa. Un segundo. Ya, y bueno, empezamos con el primero. Nos piden la relación de vacíos y el porcentaje de saturación del suelo que conforma el terraplén. Presentar el diagrama de fases correspondiente. Entonces, bueno,
Primero asumimos lo mismo que asumimos en el caso anterior, que el peso específico del agua es igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Ya. Bueno, primero, un segundo, por favor. Ya. Bueno, automáticamente ustedes saben que acá el peso es de 0. Esto lo tenemos en gramos y esto lo tenemos en centímetros cúbicos. Ya, empezamos con las fórmulas. Primero nos mencionan en los datos el peso específico. Entonces, automáticamente nosotros tenemos que buscar una fórmula que nos dé como resultado el peso específico. En este caso, tenemos que la fórmula del peso específico de la muestra es igual al peso total entre el volumen total. Y vamos a trabajar en base a esto. Esto nos dicen que es igual a 1.85. De esto tenemos, bueno, también nos mencionan que el volumen total un segundo. Sí, nos mencionan el peso total que es de 1327.49. Este dato ya lo tenemos. Entonces, simplemente hacemos lo siguiente. Despejamos y tenemos 1327.49 entre 1.85. Esto me va a dar el volumen total, porque nosotros ya teníamos inicialmente este dato y este dato. Entonces, simplemente estamos despejando. ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso, sobre lo que estamos haciendo ahorita? Ya teníamos como dato el peso total y el peso específico, entonces solamente hemos despejado. Entonces seguimos. Entonces, de este cálculo, nosotros tenemos que el volumen total es igual a 717.562 centímetros cúbicos. Y es nuestro primer dato. Eso es lo primero que vamos a completar acá. 717.56. Bueno, otro dato que nosotros tenemos, vamos a seguir con este de acá, es que nosotros ya nos están dando el volumen del sólido. Entonces, vamos a continuar llenando esto de acá. El volumen del sólido, como mencioné, ya nos dan de dato, entonces es 455.40. Ahora, sabemos que esto más esto nos va a dar el volumen total. Entonces, simplemente nos queda restar estos dos y nos va a dar que el volumen de vacíos es de 262.162. Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Entonces, seguimos con los cálculos. Ahora, tenemos también, como nos mencionan en un comienzo, el porcentaje de contenido de humedad. Entonces, como a nosotros ya nos dan el contenido de humedad, vamos a despegar la fórmula que tenemos del contenido de humedad, que es igual al peso del agua entre el peso de los sólidos por 100. Ya. De esto nosotros tenemos que esto es igual al 10%. Entonces, de esta ecuación, nosotros vamos a despejar lo siguiente. El peso del agua entre el peso del sólido va a ser igual a 0.10. Solo lo estamos dividiendo esto entre el 100, ¿no? Le estamos quitando el porcentaje y nos da esto. De esta ecuación, nosotros en base al peso del agua, tenemos que el peso del agua es igual a este 0.10 por el peso de los sólidos. Pero también sabemos, como extra,
que nuestro peso total es igual al peso del agua más el peso de los sólidos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser juntar estas dos ecuaciones. Nosotros tenemos que el peso del agua más el peso de los sólidos va a ser igual a 1327.49, porque ya tenemos esto como dato. Esto ya nos dan como dato en un comienzo. Entonces simplemente despejamos, ¿no? Sabemos que 0.10 más el peso del sólido va a ser igual a 1327.49. De esto nosotros tenemos que el peso de los sólidos, tenemos que 1,10 peso del sólido, por el peso del sólido va a ser 1327.49. Despejando el peso del sólido, esto nos va a dar 1206.89. Teniendo este peso del sólido y evaluándolo en esta ecuación, entonces simplemente nos queda restar para poder tener el peso del agua, que vendría a ser 120.681. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta parte? Tal vez lo expliqué demasiado rápido. ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Simplemente estamos uniendo dos ecuaciones, ¿no? Esta ecuación que, bueno, es la básica de qué determina el peso total con la del peso del agua. Bueno, veo varias manitos hacia arriba, así que supongo que no hay ninguna duda. Sigue, Brittany. Ok, entonces ya teniendo nosotros estos dos datos, vamos a continuar completando nuestra tabla, ¿no? Tenemos el peso del agua, que habíamos determinado que era de 120.681, y el peso de los sólidos, que es de 1206.89. Bueno, sabemos que el peso total es la suma de ambas. Haciendo esa suma, sabemos que es 1327.44. Y bueno, como ya sabemos, el peso del agua es igual al volumen del agua. Simplemente copiamos el mismo valor. Ya. Simplemente copiamos el mismo valor. Y bueno, acá nos queda hacer la resta, ¿no? Porque sabemos que el volumen del aire más el volumen del agua nos va a dar el volumen de vacíos. Entonces, este valor de la resta de volumen de vacíos menos el volumen del agua, nos va a salir que el volumen del aire es igual a 141,481. Y bueno, de esta manera hemos completado nuestro cuadro de diagrama de fases. Y bueno, ahora lo que nos piden es la relación de vacíos. A ver, un segundo, vamos a hacer espacio. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda. ¿Podría repetir la parte de volumen del sólido? O el dato, no la vi dónde está. ¿Esta parte? El volumen del sólido. En el cuadrito. ¿De dónde salió? 455. En el primero, más arriba, Brittany. Claro, esta parte, ¿verdad? Ah, es el dato, ¿no? Es Sí. un dato, Sí. no, el cuadrito que te habías hecho antes. No sé si puedes subir un poquito más, por favor. Sí, un segundo, estoy... Ya.
En Este cuadro, son sí, datos. Ah, este ya. cuadro nos dan como datos en esta parte, solamente que lo ordené así para que se entienda mejor. Ya, muchas gracias. Ya. Bueno, continuamos. Entonces, algo más que nos piden en ese punto es la relación de vacíos. Entonces, nosotros sabemos que la relación de vacíos tiene esta fórmula, el volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. Como nosotros ya tenemos nuestro cuadro de diagrama de fases, simplemente vamos a sacar los valores de ahí. Bueno, nos dicen que el volumen de vacíos es igual a 0.576. Un segundo, por favor. Ya. Sí. Ya. Ok. Bueno, nos piden hallar el volumen de vacío, la relación de vacíos. De la relación de vacíos, nosotros ya tenemos cuánto es nuestro volumen de vacíos y cuánto es nuestro volumen de sólidos. Del diagrama de fases sacamos que nuestro volumen de vacíos es igual a 262.162 y lo vamos a dividir simplemente entre nuestro volumen de sólidos, que ya sabemos que es 455.40. Y bueno, esto nos va a dar como resultado 0.576. Estos valores, como ya les mencioné, nosotros ya los hemos hallado en el diagrama de fases. Como les digo, o sea, una vez que ustedes tienen el diagrama de fases, ya todo lo que les piden después es súper sencillo. Y bueno, sobre el porcentaje de saturación que también mencionan, bueno, sabemos que la fórmula de saturación es el volumen del agua entre el volumen de vacíos multiplicado por 100. Y bueno, simplemente sacamos los valores de nuestro diagrama de fases y sabemos que el volumen de agua es igual a 120.681 y el volumen de vacíos es igual a 262.162. Esto multiplicado por 100 nos va a dar el valor de 46.03%. ¿Alguna duda sobre esta última parte? Ya, seguimos entonces. Bueno, la letra B nos dice relación de vacíos en la condición suelta y densa del suelo. Aquí es donde entran los valores de nuestra relación de vacíos máxima y la mínima. Un segundo, por favor. Ya. Bueno, primero en este caso vamos a hacer dos diagramas de fases, una para nuestra condición suelta y otra para la densa. Primero iniciamos con la suelta, que estaría representada por, como ya mencioné, la E máxima, ¿no? Acá sabemos que es centímetros cúbicos y acá sabemos que es gramos. Nuestro peso del aire es 0. Y bueno, algo que recalcar es que principalmente vamos a trabajar con esta parte del diagrama, el volumen. Esta parte no la vamos a utilizar mucho en este caso. Entonces seguimos. Nosotros sabemos, un segundo, ya. Bueno, sabemos que nuestro volumen de sólidos no va a cambiar. Entonces, porque únicamente nos están hablando de nuestra relación de vacíos. Como nuestro volumen de sólidos no va a cambiar, nosotros teníamos del diagrama anterior que el valor del volumen de sólidos es de 455.40. Ahora, también de dato, en un comienzo,
en este cuadro que yo hice en un comienzo, nos dicen que el volumen total de la muestra en la condición suelta es de 824.27. O sea, ese dato también ya nos dan. Y solamente nos queda completar, ¿no? 824.27. Entonces, para nosotros tener este volumen de vacíos, que es lo que nos importa, únicamente tenemos que restar esto con esto. Haciendo la resta, nos da que el valor es de 368.87. Y aquí, con estos datos ya, podemos hallar la relación de vacíos máxima. Entonces, tenemos otra vez nuestra fórmula. Tenemos otra vez nuestra fórmula que la relación de vacíos va a ser igual al volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. Entonces, de nuestra tabla simplemente sacamos los datos, ¿no? Nuestro volumen de vacíos es 368.87 y nuestro volumen de sólidos es de 455.40. Entonces, nuestra relación de vacíos máxima va a ser de 0.810. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta parte? ¿Alguna duda, chicos? Alcen la mano. Con Ok, total confianza. entonces seguimos. Bueno, en este caso nos piden para la situación del suelo cuando está densa. Ay, un segundo, me parece que... no se copió, ya. Un segundo, por favor. Bueno, en este caso vamos a hacer cuando la condición es de densa, es decir, para un E mínimo. La situación es exactamente muy similar a la anterior, pero simplemente vamos a cambiar los datos que nos dan en un comienzo en el enunciado del problema, ¿no? Bueno, en un comienzo nos mencionan que el volumen total en esta condición de suelo es de 683.10. Y bueno, como mencioné, que lo que normalmente, lo que cambia en este caso es el volumen de vacíos. El volumen de sólidos sigue siendo el mismo que en los casos anteriores. Es decir, que nuestro volumen de sólido va a seguir siendo 455.40. Y bueno, como todo esto es una relación, únicamente vamos a hacer la resta para obtener el volumen de vacíos. La resta de estos nos va a dar el valor de 227.7. Y nuevamente tenemos nuestra fórmula, ¿no? Esta es para el caso de mínimo, que va a ser igual al volumen de vacíos entre el volumen de los sólidos. Reemplazamos los valores y nos va a dar que el volumen de vacíos es 227.7 sobre el volumen de sólidos, que es 455.40. Esto nos va a dar el valor de 0.5. Entonces, así concluimos la segunda parte de nuestro enunciado, que era hallar la relación de vacíos en la condición suelta y densa del suelo. Ahora, en la letra C nos dicen determinar la densidad relativa del suelo en el terraplén. Esta parte es muy sencilla porque, si nosotros vamos a nuestra fórmula de densidad relativa, que es igual al E máximo menos C sobre E máximo menos E mínimo, nosotros ya tenemos todos los valores, entonces únicamente nos queda reemplazar. Sabemos que el E máximo, como ya hallamos, es de 0.810 menos el valor de E, que es 0.58, es decir, la relación de vacíos,
sobre 0.810 menos el E mínimo que acabamos de hallar, que es 0.5. Esto está multiplicado por 100 para poder obtener el porcentaje. Entonces, esto nos va a dar el valor de 74.1935%. ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso, chicos? ¿Alguna duda, chicos? Con total confianza, pregunten. Ya, bueno, seguimos. En Todo bien, este caso, la letra D nos dice, si se desea que la densidad relativa del suelo sea del 90%, es decir, aquí a nosotros nos están diciendo que la densidad relativa tiene que ser de un 90%, no nos están pidiendo hallar, ya nos están dando esto como dato. Nos dicen, ¿cuál será el valor del peso específico del suelo? Tenemos que hallar esto. Si el contenido de humedad, acá faltó eso, chicos, si el contenido de humedad se mantiene constante, el contenido de humedad en un comienzo nos decían que era de un 10%. En este caso, nosotros simplemente vamos a hacer una relación por el diagrama de fases. Bueno, como ya les dije acá, ya nos dan que la densidad relativa tiene que ser un 90% y nosotros tenemos la humedad. En este caso, nosotros tenemos que hallar cuánto sería el peso específico del suelo. Entonces vamos a iniciar nuevamente con nuestro diagrama de fases. El peso, como ya sabemos, en gramos y el volumen en centímetros cúbicos. Un segundo, por favor. Ya. Bueno, de dato nosotros teníamos en un comienzo que el peso total es de 1327.49. Y bueno, estos datos nosotros ya los habíamos hallado de un comienzo. Todo esto ya lo tenemos desde el primer diagrama que nosotros hicimos. Entonces simplemente vamos a copiar los datos que ya teníamos, ¿no? Y el peso de los sólidos que era 1206.809. Bueno, el peso del agua sabemos que es el mismo. Y bueno, con lo que vamos a trabajar en este caso es con la densidad relativa, como mencionaba, ¿no? Primero, teniendo en cuenta nuestra fórmula, nos dicen que la densidad relativa, sabemos que nuestro E máximo, bueno, sabemos que la densidad relativa es igual al E máximo menos E sobre E máximo menos E mínimo. Sabemos eso. Y nosotros ya tenemos estos datos. Únicamente lo que vamos a cambiar es que la densidad relativa acá ya nos dan. Es decir, esta densidad relativa va a ser 90 y vamos a cambiar los datos. E máximo es 0.810 menos el E que tenemos que hallar sobre 0.810 menos el 0.50. Esto multiplicado por 100, no se olviden, porque este dato nos lo están dando en porcentaje. Entonces, continuamos, ¿no? Despejando esta ecuación tendríamos 0.810 menos E va a ser igual a 0.90 multiplicado por la resta de esto, ¿no? Que es 0.31. Y bueno, de esto despejando nos da que la relación de vacíos va a ser igual a 0.531. Teniendo este valor, nosotros podemos calcular ya el volumen de vacíos y el volumen de sólidos. En este caso, bueno, sabemos que la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos entre el volumen de los sólidos.
tenemos el valor de que es 0.531. Esto va a ser al volumen de vacíos que nosotros queremos hallar entre el volumen de los sólidos que nosotros ya tenemos, que es 455.40. Entonces, despejando esto, nosotros tenemos que el volumen de vacíos es igual a 455.40. Y bueno, ya con esto nosotros podemos seguir completando nuestra tabla. Sabemos que el volumen de los sólidos no cambiaba, es decir, sigue siendo 455.40. Cierto, chicos, acá ha habido un error de cálculo. Si nosotros multiplicamos estos dos valores, el volumen de vacíos nos da 241.817. Listo. Entonces, ya teniendo estos valores, el volumen de sólidos no había cambiado. Entonces, lo que nosotros acabamos de hallar es el volumen de vacíos, que es 241.817. Y bueno, acá ya es súper fácil, ¿no? Hacemos esta suma, nos va a dar 697.217. Y haciendo esta resta tenemos el volumen de aire que es de 121.136. Y bueno, nos decían en un comienzo hallar el peso específico del suelo, que hasta ahora no hemos hallado, pero ya tenemos los datos para hallar nuestro peso específico. Entonces vamos a nuestra fórmula de peso específico, que va a ser igual al peso total entre el volumen total. Ya teniendo nuestro diagrama es mucho más sencillo hacer esto. Entonces simplemente reemplazamos, ¿no? Sabemos que el peso total es 1327.49 entre el volumen total, que es de 697.217, y esto nos va a dar 1.90 gramos por centímetro cúbico. No se olviden de las unidades. Y bueno, así estaríamos cerrando este segundo problema. No sé si alguno tiene alguna duda. Chicos, ¿alguna duda? Todo claro. Bueno, continuamos entonces. Gracias, Carlos, con el siguiente ejercicio. El ejercicio número 3 nos dice lo siguiente. El laboratorio ha recibido una muestra de suelo cuyo peso total seco es de 15 gramos y sea 15.000. Chicos, acá ha habido un error. Acá el dato es de 15.000. 15.000 gramos. Y se ha procedido a efectuar el análisis granulométrico para toda la muestra recibida, obteniéndose los siguientes datos. Y nos ponen, ¿no?, el cuadro de las partículas. Y nos piden determinar la distribución granulométrica del suelo en función al porcentaje de suelo que pasa cada tamiz. Nos piden dibujar la curva granulométrica del suelo, determinar los valores de CU y CC para el suelo y presentar los valores de los diámetros que dejan pasar el 10, 30 y 60% de la muestra. Luego nos dicen determinar si el suelo está bien o mal graduado y considerar que se trata de un suelo denominado grava. Entonces, bueno, primero, una recomendación que yo les doy para este caso es que utilicen el Excel. Por lo menos a mí se me facilita un montón. Ya teniendo los datos en Excel, simplemente hacer la suma y todo eso. Entonces aquí lo que yo he hecho ha sido copiar los valores los valores del cuadro que ya teníamos en un comienzo.
Entonces, iniciamos. Algo que nos dicen en el cuadro, a mitad del cuadro, es que dice, del material que pasó el tamiz número 4, se tomó una porción de 500 gramos para continuar el análisis granulométrico en las mallas menores, obteniéndose los siguientes resultados. Es decir, toda esta parte de abajo ha tomado una porción de 500 gramos para continuar el análisis. Es por eso que este cuadro está dividido como que en la mitad. Entonces, primero, para realizar el porcentaje retenido, bueno, en este caso el primero sigue siendo 0.00. Y en este caso lo que hemos hecho ha sido, bueno, sabemos que nuestra muestra inicial, como nos dan en dato, es de 15.000 gramos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido dividir este valor que ya nos dan entre los 15.000. Y eso multiplicado por 100 nos va a dar el valor de 12.97. Lo pueden comprobar si gustan para trabajar juntos este problema. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿Puedes repetir, por favor? Ya. Bueno, nos dan, esta tabla ya nos la dan. Entonces lo que yo he hecho es simplemente pasar a Excel los datos, porque toda esta parte es dato. Toda esta parte es dato. Entonces, nosotros vamos a tener que hallar estas tres columnas: el porcentaje retenido acumulado y el porcentaje que pasa. Primero, para hallar este valor de porcentaje retenido, un segundo. Ya. Para hallar este porcentaje de retenido, lo que vamos a hacer primero es trabajar con este dato. Y este dato ya nos dan inicialmente, nos dicen que es una muestra de 15.000 gramos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: 1945.60, es decir, este dato de acá, entre los 15.000 gramos que nosotros ya tenemos por 100. Si nosotros utilizamos esta fórmula, nos va a dar 12.97. Es decir, para el siguiente dato nosotros tendríamos que hacer, por ejemplo, 2100.50 entre los 15.000 gramos multiplicado por 100, disculpen, y nos va a dar el siguiente valor. Y así consecutivamente con todos los valores. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Todo claro. Okay, Gracias. Ok, entonces continuamos. Un segundo, ya. Entonces, ya que esta parte está clara, continuamos con el porcentaje retenido acumulado. Un segundo, por favor. Bueno, el porcentaje retenido acumulado vendría a ser simplemente la suma de estos mismos valores. Comenzamos, bueno, en este caso se comienza por el mismo valor, este es 0. Entonces vamos a ir sumando 0 más el valor que viene en cadena. Por ejemplo, 0 más el valor que tenemos acá, y nos va a dar este dato, que es 12.97. Para el siguiente tenemos 12.97 más el valor que sigue, que es de 14. Seguimos 26 más el valor que tenemos abajo. Y así consecutivamente hasta terminar la tabla, ¿no? Este Excel de todas maneras se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp
para que lo revisen después cuando tengan tiempo y ya con más calma cada uno. Y bueno, continuamos con, hasta ahí sí se entendió, ¿verdad? Esta columna, ¿cómo es que hemos hecho? Simplemente la suma del anterior con el siguiente. Sí, todo claro ahorita, ni todo claro. Ya. Ok, continuamos. Entonces, en el porcentaje de suma, primero comenzamos con un 100%. Porque al comienzo el retenido acumulado es 0, entonces como el retenido acumulado es 0, el porcentaje que pasa va a ser un 100%. Entonces, únicamente es la resta. Vamos a restar este 100 con el resultado siguiente, que en este caso es 12.97. Y en el siguiente vamos a seguir restando este 100 con el 26, por ejemplo, que tenemos acá. Y así consecutivamente hasta terminar la tabla. Esta parte, chicos, en realidad es bastante sencilla. Lo complicado, bueno, más o menos con el que pueden tener dificultades es en la segunda parte del problema. Acá ya terminamos de completar y la tabla nos debe quedar más o menos así. Son más o menos 3 decimales los que tienen que poner. Entonces, para que esté ordenado y me entiendan mejor, vamos a hacerlo así. 3 decimales. Ya, ahora sí. Ahora, en el problema nos dicen, nadie ha tenido ningún problema hasta ahí, ¿verdad? Ok, entonces continuamos. Bueno, en un comienzo nos decían, del material que pasó el tamiz número 4, se tomó una porción de 500 gramos. Entonces, vamos a tener en cuenta estos 500 gramos ahora. Sabemos que el 39.887% es el porcentaje que va a pasar. Este porcentaje es el porcentaje de la muestra inicial, que es de 1500. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacarle el 39.887% a 1500. Entonces, vamos a hacer esta operación. Disculpen, para que me entiendan mejor. Únicamente le estamos sacando el 39.887% de los 15.000, ¿no? Que teníamos en un comienzo. Esto es lo que hemos usado para sacar este resultado. Hasta esa parte me entendieron, ¿verdad? ¿Me entendieron de dónde ha salido el valor que está resaltado de verde? Bueno, continuamos entonces. En esta segunda parte de la tabla, ya, bueno, esto es lo que nos dan de dato, ¿no? Un segundo, ya. Esto es lo que nos dan de dato. Entonces, vamos a hallar esta columna, que va a ser en base a los 500. Entonces, por ejemplo, para hallar este 44 que yo he hallado en esta parte, un segundo. Ya, continuamos. Bueno, en esta parte vamos a trabajar en base al 500, ya no en base a los 15.000 gramos que nosotros teníamos en un comienzo. Entonces, vamos a hacer la siguiente operación en base a esta columna que tengo acá. Por ejemplo, 220 entre los 500 que me están mencionando, que ha sido la porción que se ha tomado, la vamos a multiplicar por 100. Y esto me va a dar el valor de 44 que tenemos aquí. Y así vamos a hacer con los siguientes valores. Es decir, por ejemplo, 100 entre 500 por 100 me tiene que dar otro valor y así consecutivamente. Un segundo para tener espacio.
pero para escribir. Ah, ya, ya. Muy bien, entonces vamos a hacer la misma operación para los siguientes datos. Carlos. Ya. Ya, bueno, de este valor lo único que he hecho ha sido deslizar, pero como les expliqué en un comienzo, únicamente se hacía el cálculo de los 220 entre los 500 y lo multiplicábamos por 100. Es de ahí que nosotros hemos calculado esta columna que se muestra. Para trabajar ahora sí con el porcentaje retenido. Ya. Para trabajar con el porcentaje de retenido de cómo es que se ha sacado este valor, primero es importante, por ejemplo, vamos a trabajar con estos valores y el porcentaje que teníamos en un comienzo, esto que está sombreado de verde. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, para sacar este resultado, lo que yo he hecho, para que me entiendan mejor. Ya. Es que le vamos a sacar, primero con este dígito, trabajando con este número, con el 44. Lo que vamos a hacer es sacarle el 44% a este número de acá, 5.983.05. Esto de acá nos va a dar este valor de 2.632.542. Y lo mismo vamos a hacer con los otros valores. O sea, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con el 20, hacemos lo siguiente. 20% del porcentaje que nosotros teníamos en un comienzo que pasaba. O sea, de 5.983.05. Entonces procedemos a hacer los siguientes cálculos. Acá yo ya tengo los valores. No sé si alguien tiene duda de cómo es que ha salido ese valor. ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, aquí Luis dice que ¿por qué pasa el porcentaje que pasa es 5.983.05? A ver, Luis, yo te explico, hasta que ahorita ni se vaya terminando de poner los valores. El 5.983.05 es, o sea, ahí dice en porcentaje de pasa es 39.887. Eso o sea, lo multiplicas por el valor inicial que es de 15.000 gramos y te sale ese dato. O sea, ese valor en gramos del porcentaje. No sé si me entiendes. Este valor en gramos del porcentaje. Ese es un valor en gramos, no está en porcentaje. Ese es un valor en gramos del porcentaje. O sea, ese es 39.87% de 15.000. Ese grado lo usas para que luego lo analice en la segunda parte, que solamente es de todos esos 5.000 y tanto, agarra 500 nada más, según los datos del problema.
A ver, Luis, no sé si se absolvió toda tu duda. 5.983 es el porcentaje. Bueno, primero habíamos sacado, el último dato que nosotros sacamos del porcentaje que pasaba era de 39.88. Entonces, nosotros hemos sacado el 39.88% de 15.000. ¿Me entiendes? O sea, esto no es lo que nos ha salido en la tabla, es que lo que nosotros hemos calculado. Ya, entonces nosotros teniendo estos datos ya calculados, según lo que les había mostrado, continuamos con el porcentaje retenido, con el cálculo del porcentaje retenido. Entonces, el cálculo del porcentaje retenido se va a calcular de la siguiente manera. Un segundo para borrar esto. No sé por qué no se borra. Ya. Entonces, seguimos para explicarles cómo es que se calcula el porcentaje retenido en este caso. Bueno, tenemos que según el 44, nosotros evaluamos que nos salió 2.632.542. Esto lo vamos a dividir ahora sí entre los 15.000 gramos que nosotros teníamos en un comienzo. Hace rato para calcular esto nosotros trabajamos con el 500. Ahora sí vamos a trabajar en base a los 15.000 que nosotros teníamos de dato. Y esto simplemente lo vamos a multiplicar por 100. Y de esto nos va a salir el valor de 17.55%. Es decir, para el 20 que nosotros habíamos calculado acá, teníamos el valor de 1.196.61. Eso lo vamos a dividir entre los 15.000, como ya expliqué, y luego lo vamos a multiplicar por 100. Y así vamos a hacer consecutivamente con todos los valores que nosotros tenemos. Entonces, procedemos a calcular. Ya bueno, una vez teniendo ya estos valores, lo único que vamos a hacer es, como les expliqué en un comienzo, sumar el valor anterior con el valor que sigue. En este caso vamos a sumar, ¿no? Este 60 más el valor que hemos calculado acá, que es el de 17. Y calculamos el anterior con el que le sigue, ¿no? Así hacemos con toda nuestra tabla. Tenemos esto, más esto. Luego esto, más esto. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Ok, seguimos entonces. Ya bueno, y el porcentaje que pasa, ¿no? Habíamos dicho que era la resta de 100 con este valor. Entonces, únicamente lo que vamos a hacer acá va a ser restar. Este 100 menos el valor que tenemos acá. Y así hacemos con el resto de la tabla. Y bueno, así es como quedaría nuestra tabla, según los cálculos que hemos hecho. Y bueno, ahora vamos a proceder
A ver, un segundo. Ya, bueno. Lo que sigue es dibujar la curva granulométrica del suelo. Ya. Esta curva la vamos a calcular en base a esta tabla que tenemos acá. A la tabla que nosotros ya hemos calculado, ¿no? Un segundo, por favor. Bueno, primero nosotros tenemos que en un tamaño de partículas de 1,5 pulgadas, el porcentaje que pasa es el de el 100%. Entonces vamos a comenzar con ese que va a ser nuestro primer punto. Un segundo. Ya. Entonces comenzamos acá. En 1,5 pulgadas, el porcentaje que va a pasar es el de 100%. No se ve, creo. Ya. Voy a repasarlo así para que se note un poquito más. Ya. Luego continuamos con el siguiente tamaño, que es el tamaño de 1 pulgada. No, según la tabla que nosotros calculamos, el tamaño de 1 pulgada pasó en un aproximado de 87%, que debe de estar más o menos acá. Luego tenemos que el tamaño de 3/4 pasó con un 73%, más o menos aquí. Acá ya únicamente es calcular los puntos que nosotros hemos calculado en base a nuestro porcentaje que pasa, ¿no? Luego tenemos que el de media pulgada pasó en un 60%, más o menos aquí. Luego el de 3/4 nos dicen que en un aproximado de 46, debe estar por acá. En el de la malla número 4 nos mencionan que el porcentaje que pasó es aproximadamente un 39. No sé si alguien tenga dudas de cómo estoy llenando la curva de análisis granulométrico. Es simplemente llenarlo en base a estos datos que nosotros hemos calculado. Por ejemplo, nos dicen que un 100% ha pasado el tamaño de partículas de 1,5 pulgadas, 87 aproximadamente el de 1 pulgada. No sé si alguien tiene dudas sobre eso. Luego calculamos con el número 10. La malla número 10 nos dicen que ha pasado en aproximadamente un 77%. Acá más o menos. No, disculpen. Un 22% mencionan. Ya. Nos dicen que la malla número 10 pasó en aproximadamente un 22%. La malla número 20 en un 14%. Aquí más o menos. La número 40 en un 7%. La 60 en un 6%. La 140 en 1,4%. Y la número 200 prácticamente en 0 punto algo. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí va a ser unir nuestros puntos. Vamos a trazarlo de esta manera. Ay, no. Brittany, preguntan, ¿y la 100? ¿Te la comiste? ¿Estás con hambre, Brittany? Pero lo que pasa es que nosotros no hemos analizado en nuestra malla, en la malla del Excel, no nos dan de la malla del número 100. O sea, nos dan un 140 y un 200. Y únicamente estamos trabajando con el porcentaje que pasa, ¿me entienden? Ya, ya bueno, está bien. Estaban preguntando aquí en el grupo. Ya, perfecto. Ya. Entonces, continuamos.
Bueno, en base a esta curva de análisis, nosotros podemos hallar los valores del CU y del CC. Primero hay que tener en cuenta la fórmula, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para el CU y para el CC? ¿Alguien Un que quiera segundo. participar? Nadie. No creo que esa fórmula sí se las dan o no se las dan, no recuerdo bien. El CC es el D30 al cuadrado entre D10 por 60 Muy y el CU es D60 entre bien. D10. Sí, claro. Muy bien, Freddy. Perfecto. Ya, entonces el CU tenemos el de 60 sobre el de 10 y el CC tenemos que es el de 30 al cuadrado sobre el de 60 con el de 10 por el de 10. Entonces vamos a trabajar con estas fórmulas, ¿no? Lo que nosotros necesitamos hallar es el de 60, el de 10 y el de 30. Y estos datos, chicos, nosotros ya los tenemos de la curva granulométrica. Únicamente tenemos que analizar esta curva que nosotros hemos hecho acá, ¿no? Por ejemplo, a ver, un segundo. ¿Dónde tenemos nuestros datos? Ya. Un segundo, por favor, chicos. El pincel no. Chicos, un segundo, porfa. Estoy teniendo un problema con el lápiz. Ya. Ya, sí se ve. Ya. Ya, ok. Entonces nosotros teníamos que hallar esto, el d 60, el d 10 y el d 30, que nosotros ya lo tenemos de nuestra curva. Únicamente tenemos que hacer el análisis a través de, bueno, nosotros podemos dibujar, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos piden el d 60. Vamos a trazar la línea y la línea choca aproximadamente aquí. Entonces, haciendo un cálculo, este valor, el de D60, un segundo, va a ser aproximadamente, ay no, ya, el D60 va a ser un valor aproximadamente de un 12.7 más o menos. Luego continuamos con lo mismo para, por ejemplo, el de 30. El de 30 lo tenemos por acá. Esto se traza hasta donde choque con nuestra curva, ¿no? En este caso, nuestra curva no ha sido tan exacta, pero tendríamos que tener mayor precisión en esto. En este caso, nuestro de 30 sería aproximadamente, bueno, a ver, un segundo, ya. Ya.
Nuestro D30 en este caso sería de aproximadamente un 2.8 más o menos. Bueno, tendría que habernos quedado un poquito más cerca, pero aproximadamente es un 2.8. Luego nos piden un D10. Ya. Un D10 hasta donde choquen la curva. Y bueno, nuestro D10 sería aproximadamente un 0.60 más o menos, 0.59, 0.60. En realidad, cuando nosotros trazamos nuestra curva granulométrica, no va a dar mucha precisión. En todo caso, si nosotros queremos trabajar con mayor precisión en estos casos, nosotros podríamos trabajar a través de la interpolación con los datos que nosotros hemos hallado en nuestro análisis, en el cuadro de Excel que ya les mostré. Brittany, una consulta. Dime. Eh, Mi compañero George pregunta de dónde sacaste esos valores. Ahí George dice de 10, no es 10.000, es 10, 1, 0.1, 0.10. Si te das cuenta, la escala está muy, muy chiquita. Sí, George, como mencioné, esto en realidad lo he trabajado a mano y bueno, con mayor precisión los resultados salen estos, de 60, de 30, de 10. Solo que acá como yo he trazado la curva con un resaltador muy grueso y como no hay mucha precisión en este caso, las líneas que yo he trazado no me salen tan precisas, pero si nosotros trazamos con mayor precisión, como ya dije a mano, por ejemplo, este valor está muy cerca de este, que es un 10. Entonces, de acá a acá más o menos hay 2.7. Entonces, es de ahí que yo estoy agarrando los valores. ¿Me entiendes? ¿Quedó un poco claro, George? Sí, sí, dice que sí. Ok, Sí, no se ve muy bien continuamos ahí la entonces. escala, pero sí tiene sentido. Sí. Bueno, continuamos entonces. Ya teniendo estos valores, nosotros podemos calcular el CU y el CC. Por ejemplo, el CU sería 12.7 entre nuestro D10, que es 0.60. Calculando esto, nuestro CU nos daría 21.53 aproximadamente. Y luego hacemos el mismo cálculo para nuestro CC, ¿no? Nuestro CC, reemplazando los valores, vendría a ser un 2.864 al cuadrado por nuestro D60, que es 12.7, por nuestro D10, que es 0.59 aproximadamente. Entonces, nuestro CC vendría a tener el valor de 1.09. Y ahí concluiría ese tercer problema. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto, sobre esa última parte? ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quiera que repita Brittany? La graduación, dice Hubert. Nos falta la gradación o gradación. Gradación es Hubert. Ah, ok, tienes razón. Un segundo, por favor. No, no, descuido. Todos nos confundimos. Ya, bueno. Entonces continuamos. La letra C nos dice, bueno, la última nos dice determinar si el suelo está bien o mal gradado, considerando que se trata de un suelo denominado grava. Nosotros tenemos para condiciones, como condiciones tenemos que un CU debe ser mayor a 4 y que el CC debe estar entre un parámetro de un 1 y un 3. Estas son las condiciones que nos dan
para que un suelo, para determinar que un suelo está bien gradado. En todo caso, en este caso, nosotros hallamos que nuestro CU es de 21.53. Entonces, por lo tanto, es mayor a 4 y esta condición sí se cumple. Entonces, vamos al siguiente punto. Esto sabemos que ya se cumple. Vamos a esta parte. El CC, en nuestro caso, nos dio 1.09. Lo tenemos acá. Y bueno, esto obviamente se encuentra entre 1 y entre 3. Entonces, determinamos en base a esto, decimos, por lo tanto, nuestro celo está bien graduado. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Alguna otra consulta? Ok, continuamos entonces. No, ninguna. Ejercicio número 4. Dice lo siguiente. En un ensayo para determinar el límite líquido y límite plástico de un suelo, se obtuvieron los siguientes resultados. Y nos dan este cuadro, ¿no? Nos muestran el cuadro con el número de golpes. En este caso han tomado como número de golpes las referencias de 19, 24 y 30. Y nos dicen, determinar el límite líquido de acuerdo con el procedimiento desarrollado en clase, determinar el límite plástico y determinar el índice de plasticidad. En este caso, nosotros vamos a trabajar con el gráfico de fluidez. Acuérdense que siempre que les mencionen el número de golpes, es necesario el gráfico de fluidez. Bueno, es una manera para poder hallar nuestro límite líquido, ¿no? Entonces, bueno, copié este cuadro en Excel para que se nos haga más fácil. En este cuadro tenemos estos mismos datos pasados en esta parte de acá. Entonces, lo que nosotros queremos hallar en este caso, un segundo porcentaje, ya, es el porcentaje de humedad. Nosotros sabemos que el porcentaje de humedad en este caso es igual al peso del agua entre el peso de los sólidos por 100. Es importante que tengamos en cuenta esta fórmula porque es en base a esto que nosotros vamos a trabajar. Entonces, primero, nosotros queremos hallar el peso del agua. Y a nosotros nos dan estos datos. Nos dicen el peso de la muestra húmeda más el tarro y luego nos dan el peso de la muestra seca más el tarro. Entonces, para nosotros poder hallar el peso del agua, simplemente tenemos que restar estos dos datos. Lo único que vamos a hacer es restar estos dos datos. Y únicamente, ¿no? Del 19, del 24 y del 30, porque en base a eso nosotros vamos a determinar el límite líquido. Entonces procedemos a restar estos valores. Ahora nos dicen que, bueno, ahora nos falta hallar el peso de los sólidos. Para hallar el peso de los sólidos, nosotros tenemos los siguientes datos. Un segundo, por favor. Un segundo, chicos, por favor. Ya. Bueno, en este caso nosotros tenemos el peso de la muestra seca y tenemos también el peso del tarro. Entonces, para nosotros poder hallar el peso de los sólidos, únicamente tenemos que restar ambos datos. Tuve
una dificultad con el código. Ya. Entonces, lo único que vamos a hacer es eso. Estamos restando este 18.02 menos el 11.17 y tenemos estos datos de acá. Entonces, ya que nosotros tenemos los datos, podemos hacer el cálculo del porcentaje de humedad. Por ejemplo, en el primer caso, teniendo en cuenta esto, vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo acá. Teniendo en cuenta estos datos, vamos a proceder a los cálculos. Por ejemplo, esto era para nuestra muestra 11, para nuestra muestra 22 y para nuestra muestra 33. Entonces, procedemos a calcular. Para la muestra 11. 1.64, es decir, nuestro peso del agua entre nuestro peso del sólido, 6.85. Eso nos da un valor de 23.942. Recuerden que es en porcentaje, entonces esto de acá lo vamos a tener que multiplicar por 100. Y así obtenemos este valor de porcentaje. Ahora, esta muestra 11, como se mostró aquí en un comienzo, es para una relación de 30 golpes. Todos tienen una relación para un número de golpes. Esto es importante porque es en base a este que nosotros vamos a realizar el gráfico de fluidez. Entonces, en este primer caso es de 30 golpes. Hay que colocarlo acá a un costado. Y continuamos. Para nuestra muestra 12, tenemos 1.72 entre 6.64 por 100. Esto nos va a dar el valor de 25.98. Y esto no se olviden que es en relación a 24 golpes. Entonces nos queda... Un segundo, ya. Nos queda nuestra muestra 33. Dividimos 2.17 entre 7.73 multiplicado por 100. Esto nos va a dar el valor de 28.072. Y no se olviden que esto es en relación a 19 golpes. ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿Ninguna? Huber alzó la mano. Sí, Huber, tienes la palabra. Ah, el emoji dice. Ya. Gracias más bien por el emoji. Nada, Brittany, todo claro. Sigue. Ya, perfecto. Entonces, es en base a esta correlación del número de golpes con el resultado que nosotros hemos calculado el porcentaje, que nosotros vamos a calcular nuestro gráfico de fluidez para poder obtener nuestro límite líquido. Por ejemplo, bueno, nosotros primero vamos a poner estos datos de acá y en base a estos datos vamos a trazar nuestras rectas. Por ejemplo, 23.94, que es un 24 aproximadamente, lo vamos a relacionar con nuestra cantidad de golpes 30. Entonces, trazamos nuestra recta. Primero de 24, más o menos acá. Con nuestro número de golpes 30. Este va a ser nuestro primer punto. Ahora, nuestro segundo punto es de el número de golpes 24 con un contenido de humedad de 25.98%. Entonces, trazamos nuestra segunda línea. Va a ser un 24 aproximadamente acá
con un 25.98 de contenido de humedad. Ahí aproximadamente. Y luego nosotros tenemos para una cantidad de 19 golpes, uno de 28 aproximadamente, un 28 aproximado de humedad con un 19. Entonces, juntando estos tres puntos, es que nosotros vamos a calcular nuestro límite líquido, que vendría a ser en el 25. Ay, ¿dónde está esto? Que en este caso, para un número de golpes de 25, nuestro límite líquido vendría a ser un aproximado, acá para nuestro número de golpes de 25, nuestro límite líquido vendría a ser también el de 25. Entonces, es en base a nuestro gráfico de fluidez. Uy. Ya. Es en base a nuestro gráfico de fluidez que nosotros hemos determinado. Ya. Es en base a nuestro gráfico de fluidez que nosotros hemos determinado que nuestro límite líquido es de 25. Esto es por el gráfico de fluidez. Entonces, continuamos con la letra B. En la letra B, ¿qué es lo que nos piden? A ver, un segundo, ya. En la letra B nos dicen determinar el límite plástico. Entonces, vamos a trabajar en base a este cuadro que nosotros tenemos acá. Y bueno, lo que vamos a hacer primero, igual que en el caso anterior, vamos a trabajar primero con nuestra muestra. Tenemos dos muestras en este caso, nuestra muestra 44 y nuestra muestra 55. Ya calculando nosotros nuestro porcentaje, nuestro peso de agua y nuestro peso de los sólidos, tenemos las siguientes relaciones. 2.61 entre 13.22. Esto nos va a dar un valor de 19.74%. Y para este caso tenemos una relación de 2.4 entre 13.15, lo que nos va a dar un resultado de 18.28%. Ahora, lo que hacemos con nosotros, con estos valores, ya, esto es por 100, chicos, no se olviden, para poder obtener un valor de porcentaje. Entonces, lo que hacemos nosotros es sacar un promedio de estos dos números. Entonces, vamos a sumar 19.74 más 18.28 entre 2, y esto nos va a dar un valor de 18.997. Entonces, redondeando este valor, nos va a salir 19. Entonces, este vendría a ser nuestro valor de límite líquido, 19. Ahora, la letra C nos pide determinar un índice plástico. El índice plástico tiene su fórmula, que es límite líquido menos el límite plástico, que son valores que nosotros ya hemos calculado en los ítems anteriores. Entonces, únicamente vamos a hacer la resta, ¿no? Tenemos el límite líquido, que es de 19, menos el límite plástico. Ah, cierto. Es 25 menos 19. Ya. Entonces, nuestro índice plástico vendría a tener un valor de 6. Y así concluiríamos nuestro problema. Ya.
¿Hay alguna duda hasta ahí, chicos? Estos materiales con los que hemos trabajado, este documento y los Excel, se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp terminando la A ver, reunión. un momento. El Luis y Jerry tienen una duda con respecto al límite líquido. Creo que en el límite líquido se te olvidó decir que también era un promedio de los tres. En esta primera parte te refieres, ¿cierto? Sí, ¿cómo salió 25? Dice. Hemos hecho, normalmente nos dicen que lo óptimo es un número de golpes de 25. Si nosotros trazamos 25 en nuestra gráfica, nos saldría un aproximado de... A ver, un segundo, por favor. De 25.4, más o menos. Entonces, redondeando ese valor, nuestro límite plástico sería de 25 también. Sí, este es el límite líquido, para que no se confunda. Ya. Ay. Ya. ¿Hay alguna otra duda, chicos? Recuerden que esta grabación, se la vamos a pasar también finalizando la reunión. ¿Alguna otra duda, chicos? Los problemas, esto lo voy a descargar y se lo voy a pasar también por el grupo. Toda la plancha que está resuelta aquí en el programa se lo vamos a pasar como un PDF para que lo tengan ustedes. ¿Alguna duda? Algo que no tenga nada que ver con respecto a los problemas? ¿Todo bien? Eh, a ver, déjame un momento, déjame ver. De todas maneras, el cronograma, a ver, Sí, sí. sí, yo lo tengo. Es el viernes 21 a las 3 de la tarde y el sábado 22 a las 11 de la mañana. Serán profesores diferentes, con problemas diferentes, y para que ustedes puedan solucionarlo, ¿no? Sí, el solucionario se lo vamos a pasar, todo lo que ha hecho ahorita en ahorita, se lo vamos a pasar en un PDF para que lo tengan ustedes. Bueno, chicos, entonces si no hay más dudas, eso sería todo por el taller del día de hoy. Agradezco mucho que hayan podido asistir y su atención y sus preguntas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, chicos, cuídense. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para seguir informándote de nuestras novedades. GOUPC. Hasta la próxima.